Bienvenidos a El Debate, el espacio donde desintervenimos y desmenuzamos las múltiples perspectivas de la historia y el caos financiero. ¿Sabes? Normalmente cuando miramos la economía, hay esta expectativa de salud absoluta. Sí, como si todo estuviera perfecto. Exacto, es como ver a un atleta de alto rendimiento. Hoy es 17 de abril de 2026, te asomas a la pizarra de Wall Street, ves al S&P 500 tocando los 7.022 puntos por primera vez en la historia y piensas, ahí está, la medalla de oro. Estamos en la cima del mundo. Claro, es embriagador. O sea, todo es celebración, champaña en los parqués y récords históricos. Te venden la idea de que el sistema es invencible y que, pues, este mercado alcista está fundamentado en una productividad insuperable. Pero, a ver, luego le haces unos análisis de sangre a ese atleta aparentemente impecable y descubres que los órganos le están fallando desde adentro. Totalmente. Porque detrás de esos 7.022 puntos hay una sección entera de la economía que está literalmente en llamas. Fíjate en lo que acaba de pasar. En solo 48 horas, a mediados de febrero, se esfumaron 285.000 millones de dólares del mercado del software. Uf, una locura. Una evaporación de capital que Wall Street ya bautizó como el SaaS-Apocalypse. O sea, está de la chingada. Fue una carnicería absoluta. Vimos caídas de 2 dígitos en empresas que durante una década se consideraron los cimientos intocables de la economía digital. Y la pregunta que está volviendo locos a los analistas, y la que nos trae hoy a esta mesa, es la verdadera naturaleza de esta caída. O sea, ¿qué fue lo que realmente estalló en febrero? Exactamente. La pregunta central que vamos a debatir hoy es la siguiente. ¿Es este colapso de 2026 otra estafa monumental de ingeniería financiera impulsada por la avaricia, el crédito fácil y esquemas apalancados, igualito que en 1929 y 2008? Ajá. ¿O estamos presenciando una disrupción tecnológica genuina e irreversible, donde la inteligencia artificial realmente destruyó el valor del trabajo humano corporativo? Y las implicaciones de esa respuesta, fíjate, lo cambian todo sobre cómo vemos el futuro del mercado. Así es. Y yo sostengo que esto es pura avaricia, apalancamiento tóxico y un descarado AI washing. Para mí, este SaaSpocalypse es el mismo perro rabioso del 2008, el mismo espejismo cíclico de siempre disfrazado de una falsa revolución tecnológica. Bueno, y yo represento la postura de que el SaaS Apocalypse no es bajo ninguna métrica un fraude financiero. Argumento que es un shock de eficiencia sin precedentes, donde la tecnología, específicamente los agentes autónomos de IA, aniquiló de un día para otro el modelo de negocio tradicional de cobrar por asientos humanos. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte otra perspectiva. Porque la historia financiera es dolorosamente cíclica, y la falsa prosperidad siempre termina con la misma resaca. A ver. Si pintas el cuadro de los años previos a cualquier crisis sistémica, siempre encuentras esta misma arrogancia absoluta. Los ejecutivos de Silicon Valley de hoy, estos tech bros, son la reencarnación exacta de los banqueros de inversión engominados de 2007 que vendían hipotecas basura como si fueran oro. Pues sí, pero comparar a un desarrollador de software empresarial con un banquero subprime me parece un salto categórico enorme. No lo es si miras la estructura de la deuda. Argumentar que la caída masiva de gigantes como Figma, Atlassian o Salesforce es por la magia de la IA es comprarles la narrativa que ellos mismos usan para encubrir su incompetencia. Incompetencia. Sí, están cayendo por un esquema de deuda corporativa que se volvió insostenible. Mira el ecosistema detrás de todo esto, con infraestructuras como CoreWave. Esta empresa es el ejemplo perfecto de la locura actual. Bueno, CoreWave ha crecido exponencialmente proporcionando poder de cómputo y infraestructura en la nube para la IA. Sí, pero mira sus libros. Tienen compromisos y valoraciones por miles de millones de dólares basándose en, nada. Facturan una fracción de lo que deben. Y están financiando sus expansiones utilizando los mismos chips de inteligencia artificial que compraron como garantía para obtener más préstamos. Claro, apalancamiento. A niveles irreales, y cuando la demanda real no sostiene esa expansión de infraestructura, el castillo de naipes se derrumba. ¡Qué nivel de idiotez! Eso no es innovación, es una aberración financiera. Yo lo veo desde un ángulo distinto. Esa narrativa del fraude o del esquema piramidal es muy seductora, porque nos da un villano claro a quien culpar. Es que lo hay.
Nos encanta la idea de un grupo de ejecutivos codiciosos manipulando los hilos. Pero esa visión ignora por completo los fundamentos tecnológicos que, literalmente, acaban de cambiar las reglas de la física económica en el mundo corporativo. ¿Qué física económica justifica perder 285.000 millones de dólares en 48 horas sin que haya un problema sistémico de deuda? Es absurdo. La física de cómo se monetiza la productividad humana. A finales de enero, Anthropic lanzó Claude Cowork, y no fue un simple generador de texto. Introdujeron 11 plugins que automatizaron flujos de trabajo enteros, de principio a fin. Ajá. Cosas como revisión de contratos legales, triaje de servicio al cliente, calificación de ventas. A ver, para los que no somos desarrolladores de Silicon Valley, el modelo SaaS, o Software como Servicio, básicamente significa que las empresas te cobran una renta mensual por cada silla o empleado humano que usa su programa. El famoso modelo de suscripción, claro. Exacto. Esa era la métrica reina. Pero si implementas un agente de IA que puede hacer el trabajo rutinario de 10 humanos de forma autónoma y sin descansos, de repente necesitas 9 sillas menos. Ya. El modelo de negocio sobre el que se construyó toda la industria del software, o sea, literalmente dejó de existir en un fin de semana. No es una burbuja especulativa estallando por deuda mala, es el mercado ajustando agresivamente el precio de un modelo de renta de asientos que ya es obsoleto. Hablas de que el modelo de rentar asientos es obsoleto y suena muy aséptico, muy clínico, muy de libro de texto de economía. Ajuste de mercado, eficiencia. ¿Por qué lo es? Pero esa obsesión ciega con las métricas irreales, mantener el número de asientos hoy, igual que mantener el volumen de hipotecas en 2008, es lo que desconecta a Wall Street de la realidad y fomenta la psicopatía corporativa. Psicopatía corporativa es un término fuerte para describir un simple cambio tecnológico. Pues déjame pintarte la escena de lo que significa esa desconexión, porque la historia del 2008 nos muestra exactamente cómo operan las instituciones cuando sus modelos colapsan y tratan de ocultarlo. Haz de cuenta, imagínate a Lisa Epstein en el año 2009. ¿Ok? Ella era una enfermera de oncología en Florida. Una noche está sentada en la orilla de su tina, con los pantalones médicos arremangados, cuidando a su hija de 2 años que nació con espina bífida. Lisa hizo todo bien, trabajaba turnos dobles. Y de repente su banco le llama por teléfono y le dice, deja de pagar tu hipoteca unos meses para que califiques a una modificación y te podamos ayudar. Claro, le tendieron una trampa para acelerar el embargo. Exactamente. Le destruyeron el crédito a propósito porque el banco ganaba más ejecutando la garantía que reestructurando la deuda. O, a ver, piensa en Michael Redman, un simple vendedor de autos en Florida que guardaba $1,600 en una caja fuerte porque ya no confiaba en los bancos. Sí, me acuerdo de ese caso. Este vato, sin ser financiero, descubrió en sus noches de insomnio el fraude masivo de las firmas robotizadas, el famoso robo-signing. Para dar contexto, el robo-signing era el fraude documental donde falsificaban los títulos de propiedad para acelerar los embargos a nivel industrial. Sí, literal una fábrica de mentiras. Él descubrió empleadas como Linda Johnson Seck, que admitió bajo juramento firmar 750 documentos de embargo a la semana sin siquiera leerlos. 750 a la semana. ¡Wow! Terminó cambiando su firma a una simple letra E para tardar solo 30 segundos por papel y quitarle la casa a una familia para cumplir con la cuota del banco. Ese nivel de cinismo, o sea, se mamó Wall Street quitándole las casas a la gente. Es brutal, sí. Y hoy, con el SaaSpocalypse, vemos la misma malicia. Los ejecutivos están usando la IA como excusa para inflar métricas de eficiencia, despidiendo gente en masa para ocultar que sus empresas están sobreapalancadas y son cascarones vacíos. Es un argumento convincente, emocionalmente. La historia del robo-signing fue una aberración legal y moral innegable, estoy de acuerdo. Pero, ¿has considerado que la tragedia humana del 2026 tiene una estructura fundamentalmente diferente a la del 2008? ¿Diferente en qué? ¿En que ahora el pretexto es un algoritmo en lugar de un derivado financiero? Diferente en la naturaleza del activo subyacente. Fíjate en esto. En 2008, el activo real, las casas de personas como Lisa o Michael, seguía existiendo. La casa estaba ahí, tenía ladrillos, tenía un valor de uso real. Ajá. Lo podrido era el instrumento financiero construido encima de ella, las hipotecas basura empaquetadas en CDOs, todo ese desastre. El papel era fraudulento,
pero la casa era real. ¿Y en 2026 qué? ¿El software no es real? En 2026, la tragedia es que el activo mismo desapareció, y el activo era el valor del humano usando ese software. Ve la carnicería corporativa que estamos viendo hoy, que tú llamas encubrimiento. Atlassian acaba de despedir a 1.600 personas, el 10% de su plantilla mundial, reportando su primera caída histórica en licencias. Sí. El CEO de Monday.com despidió a 100 vendedores de un plumazo para reemplazarlos con IA. Pero ese es exactamente mi punto. Usan la IA para justificar recortes y salvar sus márgenes porque no pueden pagar la deuda de sus expansiones absurdas de los últimos 3 años. Pero no es malicia de Wall Street, el carnal de Monday.com, literalmente ya no necesita a esos humanos. Un agente de IA puede calificar a los clientes potenciales mejor, más rápido y a una fracción del costo. O sea, pura frialdad. Entiendo la indignación. El impacto social de esto es devastador y hay familias perdiendo sus ingresos. Está cabrón. Pero es matemáticas, no fraude. No están inflando métricas de manera engañosa. Están intentando sobrevivir a un colapso tectónico de su mercado direccionable. Matemáticas y productividad. Ok, pues hablemos de matemáticas reales y de la ingeniería financiera subyacente, porque aquí es donde te conecto tu supuesta revolución tecnológica con la bomba de tiempo que tenemos hoy enfrente. A ver. El verdadero peligro sistémico de 2026 no es que un bot mande correos de ventas más rápido. El problema estructural es el crédito privado, el private credit. Ese es el nuevo shadow banking del 2008, la banca en la sombra, pero con muchos menos controles regulatorios. El mercado de crédito privado ha crecido, sin duda. Proporciona liquidez que los bancos tradicionales ya no ofrecen después de las regulaciones post-2008. Proporciona liquidez. Por favor, estamos hablando de entre 600 y 750 millones de dólares metidos en préstamos corporativos opacos. Y una enorme porción de eso está financiando a estas mismas empresas de software que tú dices que están evolucionando. Ajá. Fíjate en los desplomes individuales que causaron pánico en febrero, más allá del índice general. Thomson Reuters, que es un monstruo histórico y pilar de la información financiera, cayó casi un 15% en un solo día. LegalZoom se desplomó un 20%. Sí, pero cayeron precisamente porque el mercado se dio cuenta de que la IA generativa puede hacer gran parte de la investigación legal y el procesamiento de documentos por los que ellos cobraban suscripciones altísimas. Pero no cayeron solo en el mercado de acciones. Wall Street y estos fondos de crédito privado les prestaron miles de millones a todas estas empresas basándose en proyecciones futuras de ingresos recurrentes. Les prestaron asumiendo que esos asientos que tú mismo dices que ya no existen, iban a seguir pagando mensualidades para siempre. Bueno, sí, proyecciones basadas en un modelo anterior. Entonces, los fondos de crédito privado tienen en sus libros deudas masivas respaldadas por flujos de caja que ahora son fantasmas. Literalmente les prestaron dinero basándose en aire. Están apalancados hasta el cuello. Está de la chingada. Cuando esos fondos tengan que ajustar el valor de esa deuda a la realidad, los inversionistas van a correr a sacar su capital y vamos a tener un colapso sistémico. A ver, analicemos esa estructura de deuda. Tienes razón en que hay una gran concentración de riesgo. Cuando vemos estas compras apalancadas en el sector tecnológico, los famosos LBOs. A ver, me detengo. Para los humanos de a pie, un LBO, un Leveraged Buyout, es básicamente comprar una empresa usando una tarjeta de crédito gigante, apostando a que las ganancias de la misma empresa pagarán la deuda. Exacto. Están usando la empresa adquirida como la tarjeta con la que pagaron la compra. Es una locura. Y no te quito la razón en que si la empresa deja de ganar dinero porque la IA hace su software inútil, no pueden pagar la tarjeta. Y sí, los datos son públicos. Hay 46.9 mil millones de dólares en deuda tecnológica que ya está clasificada en nivel de estrés. Ahí están los números. No minimizo el riesgo del crédito privado. Es real y sus ramificaciones son opacas. Pero tu argumento confunde el síntoma con la enfermedad. ¿Cómo va a ser la deuda masiva de $500 millones un simple síntoma? Porque la causa raíz de que esos LBOs estén fallando no es que el crédito privado sea intrínsecamente un esquema fraudulento, como lo eran las hipotecas ninja de 2008.
La causa raíz de la falla crediticia es la disrupción tecnológica masiva del modelo de ingresos. Sigo sin comprarlo. Es como si Netflix hubiera quebrado a Blockbuster cuando Blockbuster estaba lleno de deuda corporativa para abrir nuevas tiendas. La culpa del colapso de Blockbuster no habría sido la existencia de la deuda en sí, sería la disrupción del streaming que eliminó sus ingresos. Aquí es exactamente igual. Esa es una falsa equivalencia tremenda. Blockbuster tenía un negocio real y físico que se volvió obsoleto con el tiempo. Aquí estamos hablando de una histeria colectiva. Innovación genuina. Toda esta narrativa de la inteligencia artificial es el humo más caro que nos han vendido en la historia reciente. Para nada. Mira el AI washing de hoy en día. Es básicamente tomar tu startup inútil, agregarle un dominio .ai y dejar que los fondos de capital de riesgo te avienten $50 millones en la cabeza sin hacer preguntas. Eso es una exageración de cómo operan los fondos de capital en etapas avanzadas. No lo es. Es la misma dinámica de las hipotecas subprime ninja del 2008. ¿Recuerdas el acrónimo? No income, no job, no assets. Sin ingresos, sin trabajo, sin activos. Te daban un préstamo de $500,000 para una casa aunque no tuvieras cómo pagarlo. Sí, fue un desastre regulatorio. Hoy en Silicon Valley es igual. No tienes producto funcional, no tienes clientes recurrentes, pero incluyes la palabra agentes de IA en tu presentación y levantas capital a valoraciones delirantes. Hasta Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, ya salió a advertir explícitamente sobre las cucarachas que hay escondidas en las métricas de la economía actual. Dimon siempre es cauteloso. El tipo de Wall Street te vende progreso ilusorio. Se emborrachan de optimismo ciego. Y cuando la burbuja truene, porque resulta que la IA no es una impotente, adivina quién paga el rescate. Nosotros. Es la misma chingadera cíclica, la avaricia empaquetada como progreso. Perdón, pero no me trago eso. Déjame decirte por qué. Estás comparando activos financieros sintéticos de 2008, instrumentos que no producían absolutamente nada de valor económico tangible, con un cambio de plataforma tecnológica real y medible. ¿Medible en despidos masivos y caídas del mercado, seguro? Medible en eficiencia de capital. Mira la historia de la informática empresarial. Pasamos de los mainframes a la PC en cada escritorio, luego de los servidores físicos a la nube elástica y ahora, de manera inevitable, al software nativo de IA. En cada uno de esos saltos, los dinosaurios que se aferran a sus márgenes antiguos mueren. Punto. Pero eso no justifica la sobrevaloración absurda del sector hoy en día. Es que no es solo especulación. Ve los costos de desarrollo duros. Hace un par de años, desarrollar una aplicación te costaba $50,000. Hoy, usando programación asistida por IA, esa misma aplicación cuesta $500 y se despliega en semanas. Lo que significa que el software ya no vale nada. Y si el software no vale nada, todas esas empresas públicas son humo. Significa que la barrera de entrada cayó a cero. Esa deflación de costos es brutal y es 100% real. El modelo SaaS no está explotando por falso, está evolucionando forzosamente hacia cobrar por resultados. Las empresas de legado están muriendo, sí, pero las empresas nativas de IA están naciendo. Es el proceso clásico de destrucción creativa. Ya. No es un casino trucado, es la economía de la innovación funcionando exactamente como se diseñó, aunque sea doloroso observarlo. Destrucción creativa. Suena muy poético, muy académico para los billonarios de Silicon Valley y los gestores de fondos. Pero allá abajo, en la economía real, la destrucción se lleva puestos a los trabajadores, a los analistas y a los fondos de pensiones que, sin saberlo, están invertidos en los fondos de crédito privado que compraron toda esa deuda apalancada. Nadie niega el impacto social. Es la faceta más dura de la transición. Para resumir mi posición en este debate, creo que si miras debajo de ese brillante récord de los 7.022 puntos del S&P 500, no encuentras una nueva era dorada. Encuentras un sistema podrido por la deuda corporativa, por el crédito privado opaco y por la eterna codicia humana. No es un ajuste de mercado, es solo el primer síntoma de un castillo de naipes financiero que se va a derrumbar. Y el daño para la clase trabajadora será tan irreparable como lo fue cuando les quitaron sus casas en 2008.
Y yo resumo mi postura diciendo que no debemos cometer el error de confundir una corrección tecnológica profunda con un fraude deliberado. El desplome de esos 285,000 millones de dólares no representa un esquema Ponzi colapsando. Representa al libre mercado masacrando el obsoleto modelo de cobrar por asientos humanos. La muerte del modelo SaaS, básicamente. Exactamente. Cobrar rentas perpetuas por sillas simplemente ya no tiene sentido cuando el agente digital hace el trabajo. La IA agentiva funciona, y la transición hacia herramientas nativas de IA va a ser brutal para los que no se adapten. Repito, el dolor de esta dislocación no nace de la avaricia, nace de la evolución tecnológica. Es un punto de vista estructurado. Y fíjate que, a pesar de lo distantes que son nuestras premisas, creo que estamos de acuerdo en algo fundamental al final de este análisis. A ver, dime. Ambos coincidimos de manera enfática en que la era del software tradicional está muerta y enterrada, ya sea aplastada por el peso de la deuda o simplemente por la irrelevancia de su producto. Totalmente de acuerdo. Ese modelo no volverá. Y lo que es más trágico, y donde veo que nuestras perspectivas convergen, es en que el dolor económico para el profesional promedio será innegable. Sin duda. En 2008, la clase media perdió sus casas a manos de firmas robotizadas y sin Dios. En 2026, están perdiendo sus empleos a manos de flujos de trabajo automatizados. La historia rima. Analizar estos momentos requiere mirar el panorama con una doble óptica, la del análisis de los ciclos tecnológicos y la de la inmutable psicología financiera humana, porque esa, la verdad, rara vez cambia. Definitivamente. Hay muchísimo más que explorar en los reportes del SaaS Apocalypse y en las crónicas de las crisis pasadas para entender a dónde vamos. Exacto. Invitamos a quienes nos escuchan a revisar el material, a analizar esos paralelos históricos para formar su propio juicio. Porque, volviendo a la imagen del principio, te asomas a la pizarra, ves el S&P en 7022, el atleta se ve fuerte. Rompiendo marcas. Sí, pero los resultados de sangre ya llegaron, las alarmas están sonando. Y la pregunta que queda flotando es, ¿estamos viendo los dolores de parto del siguiente gran salto evolutivo de la humanidad o los primeros síntomas de una enfermedad terminal en nuestro sistema financiero? Hasta la próxima.